Buenos días. Buenos días. Estábamos viendo esta semana cuáles van a ser un poco la planificación del año y bueno, vamos a tener un retiro de encargados el 22 y 23 de este mes, o sea, en casi 2 semanas más o menos. Así es que para que vayan agendando ese tiempo, ese fin de semana, vamos a estar en Ovalle nuevamente. Ahí donde estuvimos durante las misiones, en el mismo lugar, ya reservamos y vamos a tener entonces con todos los encargados un retiro. También otro anuncio que a partir del 1 de abril vamos a iniciar un ayuno de Daniel. Importante buscar y prepararse para este año. Es un año, yo siento que es un año un poco difícil, complejo, para muchos a lo mejor de la congregación. Están tomando decisiones importantes en sus vidas y nosotros también como iglesia tenemos que estar cubriendo, ¿no? Cubriendo la iglesia, cubriendo las obras que hay de la iglesia, especialmente orar. El viernes tuvimos una oración muy buena por las distintas iglesias y creo que tenemos que asentar en el corazón la necesidad de interceder por las iglesias que están fuera de Chile. Tenemos iglesia en España, tenemos iglesia en Haití. Y a veces a uno se le desdibuja un poco esa realidad, ¿no? Como que no se imagina mucho lo que está haciendo el pastor Claudio, por ejemplo, en Segovia. Está haciendo hartas cosas. Una de las cosas que hacen, Fernando sale y ahí en el acueducto, que es un acueducto romano, una obra antiquísima, ¿no? Precioso el lugar, muy bonito. Él canta ópera en la calle. Se consiguió un permiso para poder cantar, porque ya todo está muy reglamentado, ¿no? Y canta. Y bueno, se acerca gente y ahí hay un contacto, ¿no? También están jugando paddle, ¿no? Sí. En fin, Paulina está tomando un curso en la universidad y bueno, están los Ochoa, el matrimonio Ochoa también, que están viviendo allá, ellos se fueron a vivir allá. Entonces nosotros tenemos que estar cubriendo a los hermanos, a la iglesia, a la obra que Dios está haciendo. Necesitan de nuestra cobertura. Ellos están solos, pero nosotros estamos acá para apoyar, ¿no? Lo mismo pasa en Haití. Es una iglesia diferente, distinta, una iglesia que se hace en otra lengua, en otro idioma, pero es precioso también. Yo he estado ahí y me ha tocado predicar también con un traductor ahí y ver cómo Dios toca los corazones de esas personas. Y hay una congregación que van todos los domingos, personas muy cariñosas, que aman a los niños, que aman a los misioneros también. La situación en Haití está difícil, muy difícil, muy difícil. Hay un caos en la capital y hay que orar para que el aeropuerto no se lo tomen las pandillas, porque hasta ahora eso está ahí contenido. Hay ciertos sectores donde ellos están, pero están cerca del aeropuerto. O sea, es que tenemos que estar orando porque llegue pronto orden a Haití. ¿Amén? Amén. Bueno, gracias Señor. Gracias Padre por este día.
Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy día esté guiándonos, Señor, en este mensaje, dando la cobertura, Señor, espiritual para recibir esta palabra, Señor. Nos sometemos, Señor, a tu guía, Padre Celestial. Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra de aliento, Señor, y de gozo. Amén. Amén. Bueno, como les comenté la semana pasada, voy a estar hablando sobre el reino de los cielos. Y la semana pasada empezamos ya este viaje, ¿no? Para conocer esta realidad. Hay un reino invisible, una realidad invisible que tiene dominio sobre lo visible. Hemos visto ciertos principios que sostienen esta verdad y que muestran realmente la importancia de saber que nosotros podemos tener acceso a esta realidad. Hay un reino espiritual invisible que se ha acercado a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Vimos que era un tema central en la prédica de Jesucristo. Él comienza predicando el reino y termina predicando y hablando del reino. Es central para él. Él vino a traer esa luz al mundo. Una luz que ilumine nuestro entendimiento y que nos haga ver la realidad no solamente de la forma visible a la cual estamos acostumbrados, sino que también considerando que hay un aspecto sobrenatural que puede tener predominio sobre nuestras vidas. Esa es la realidad del reino. El reino es invisible. Y Jesucristo lo ha traído a nosotros. Él dice que el reino no se ve, pero puede estar en medio de nosotros, puede estar entre nosotros. El reino puede manifestarse en la relación entre los hermanos. El reino se manifiesta en la iglesia, entre nosotros. Podemos vivir esa realidad. Pero hay que entrar, y de eso quiero hablar hoy día, cómo entrar en el reino. Pastor Tomás estuvo compartiendo hace 2 semanas sobre esta verdad. Me gustaría que hoy día reflexionáramos sobre lo que significa realmente entrar en el reino. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos entrar? Tal vez uno piensa que, bueno, Señor, yo para poder ver y entrar en tu reino necesito como una terapia de oración, de ayuno, o grandes jornadas como de estudios teológicos, para poder entender las cosas del reino y verlas. Pero la verdad es que no es así. No es así. No hay grandes requisitos previos. Solamente hay una forma que la estableció Jesucristo con sus discípulos. Hay una manera. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Un pasaje que muchos conocen, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención este acercamiento de esta persona que aparece de noche, ¿no?
era un hombre principal de la sinagoga, ¿no? Se llamaba Nicodemo, era fariseo, prominente entre los judíos. Y dice en el verso 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre estaba realmente sorprendido y atraído por las señales que había visto. Estaba impactado por esta realidad que se estaba manifestando en medio de ellos. Era un hombre religioso, un hombre que había estudiado mucho, principal. Es decir, también existe la palabra príncipes dentro de la esfera religiosa judía, ¿no? Un príncipe. Estaba atónito por las cosas que había visto, de cómo el reino de los cielos se había manifestado con grandes señales y milagros por medio de Jesucristo. Y él reconocía que nadie puede hacer esas señales si es que no viene de parte de Dios. Y Jesucristo no le habla de señales, no le habla de la forma como hacer señales ni nada, sino que le habla del reino. Es necesario ver, es necesario entrar en el reino para poder vivir esa realidad. Y pone entonces el principio, lo que es fundamental para poder tener acceso. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Y es algo radical. Nacer de nuevo es hacerse de nuevo. Es como tal vez no ser ya el mismo, ¿no? Ya no soy yo. Si nazco de nuevo, tal vez sea otra persona. ¿Cómo puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para borrar mi vida? Pasar así como un borrador por el pizarrón, donde está escrita toda mi vida, dejarla en blanco y poder empezar a escribir mi vida de nuevo. A veces yo he pensado, cosas que me acuerdo que hice de joven sobre todo, ¿no? Cosas que no me agradan. ¿Cómo hacer para borrar eso? ¿Qué hacer? ¿Qué gana de volver atrás y no haber dado ese paso? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Qué bueno. ¿Cómo borrar ese hecho? ¿Cómo borrar esas palabras que dije? ¿Cómo borrar ese acto? ¿Cómo borrar esa decisión?
no haber vivido ese capítulo en mi vida. Con el tiempo, la medida que uno madura, también se va dando cuenta, ¿no? La insensatez de los años de juventud. Cómo uno a veces desperdicia su tiempo, su vida, sus recursos. ¿Qué puedo hacer para escribir mi historia de nuevo? Bueno, no puedo hacer nada. Lo que está hecho, hecho está. Lo que se hace y no se borra. Queda ahí. Queda registrado. Queda escrito. Hay un libro. Nosotros tenemos un libro. Cada uno de ustedes tiene un libro en donde está escrita toda su vida. Todos los hechos de su vida. Está ahí. ¿Cómo borrar esos hechos que no me agradan y que, lo más importante, no son agradables a Dios? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo, como decía, se preguntaba este hombre, volver atrás, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. No es posible. Dios sabe eso, Jesús sabe eso, y Él dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Dos cosas fundamentales en la vida de una persona que se acerca a Jesucristo y que quiere seguirlo y hacer su voluntad. Nacer del agua y nacer del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A lo mejor se puede ver cuando uno conoce, como Nicodemo, empieza a ver ciertas cosas, las puede ver, pero en realidad no va a ver claramente, ¿no?, lo que está pasando. A lo mejor se pueden ver ciertas cosas, se pueden comprender ciertas cosas, pero otra cosa es entrar en el reino y ser parte del reino. Y lo primero entonces, el agua. ¿Qué significa el agua? Hubo un hombre que trajo este testimonio. Antes de Jesús vino un hombre que tuvo esta revelación, fue un hombre consagrado a Dios totalmente, completamente, y trajo esta verdad y empezó a predicar esta verdad. Hay que arrepentirse y creer, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre se llamaba Juan, era pariente de Jesús, primo en segundo grado, y era un hombre especial, era un hombre excéntrico, como que no era de este mundo. Se vestía con pieles de camello y comía, dice la palabra, langosta y miel silvestre. O sea, una dieta increíble. O sea, ese es un ayuno que no sé si alguna vez se ha hecho, pero a lo mejor podríamos intentar hacer el ayuno de Juan. Langosta y miel silvestre. Si viviéramos en Juan Fernández, a lo mejor podríamos hacerlo, porque las langostas estarían ahí. Pero langosta también se refiere, hay varias versiones de la langosta, ¿no? También son unos bichos grandes así que se comen. Pero en fin, era un hombre especial, raro a los ojos del mundo. Y él vino y empezó a predicar esta verdad. En Juan capítulo 1, en el verso 6,
dice que vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Fíjense, un hombre enviado por Dios. ¡Qué privilegio! Él vino enviado por Dios para dar un testimonio. ¿Y su testimonio cuál era? Su vida, primero, esa forma de vivir tan consagrada a Dios, y luego predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Mateo 1 que en aquellos días llegó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan hacía este llamado a la gente y decía: arrepiéntanse y bautícense. Estaba el agua ahí como elemento fundamental y estaba el llamado a arrepentirse. Fíjense, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para nacer de nuevo, para borrar nuestra vida, para escribirla de nuevo. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos de nuestra vida y limpiarnos y lavarnos. No se van a borrar los recuerdos, no se van a borrar los hechos están ahí, pero sí hay un lavamiento que trae el agua que Dios ha dispuesto para que sea así. Gracias, Señor. Podemos lavarnos. Mateo capítulo 3 dice en el verso 11, Juan está diciendo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Los bautizo con agua para arrepentimiento. Y ahí está la clave. Hay que nacer del agua primero, porque lo primero que debo hacer es reconocer mi condición de pecador y reconocer el mal que hay en mí para poder entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es puro, es santo, es justo. El pecado no tiene lugar en él. Entonces, ¿cómo entra esta multitud de pecadores? Solamente a través del lavamiento, de la limpieza que Jesucristo hace. No hay otra forma. Gracias, Señor. Y un arrepentimiento no es un remordimiento. Tenemos que tener claro eso. Podemos tener remordimiento por cosas que hemos hecho, pero arrepentirse, la forma como está escrito acá, en el lenguaje original, significa volverse y girar en 180 grados. Iba para allá y me devuelvo. O sea, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio. Un arrepentimiento genuino tiene frutos de arrepentimiento. Pero lo interesante es que no necesariamente tengo que dar frutos de arrepentimiento para que Dios considere mi arrepentimiento en el momento del bautismo. Es un instante. Los frutos vendrán después. Dios no me exige que demuestre
mi condición de arrepentido. Es un acto, una promesa, una declaración que se hace frente a Él en un momento de la vida. Voy delante de Él y digo, Señor, me arrepiento, con convicción, con verdad. Me arrepiento del mal que he hecho, me arrepiento del mal que hay en mí. Esa declaración, Jesucristo la considera como válida cuando es de corazón. ¿Ok? Lo acepto. Entonces ven y entra en el agua y límpiate, lávate. Gracias, Señor. Tener convicción de pecado es algo fundamental. Cuando uno se acerca a Dios y conoce a Jesús, empiezan a pasar cosas, ¿no? Hay eventos que empiezan y seguramente Dios empieza a mostrar y a hablar y a hacer presentes ciertas cosas. A veces se nos hacen visibles, ¿no es cierto?, estos hechos en los que hemos caído, que cometimos alguna vez o que estamos viviendo. Estamos viviendo. El mal, el pecado, tiene muchas facetas. Muchas facetas. No solamente son los grandes pecados que he cometido, ¿no? Para una persona sin Dios, sin Jesucristo en su vida, esa persona ya vive como muerto en vida. Esa persona, dice la palabra, que está muerto en sus delitos y pecados. Basta el hecho de nacer, ¿no?, y empezar a crecer para que el pecado que uno hereda, incluso familiar, se empiece a manifestar. Pecados que están en las familias, a veces pecados de adicciones, por ejemplo. Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. O perversión, cosas que se ven también en la familia, abuelos, nietos, perversión que se manifiesta. Situaciones de abuso generalmente se dan en la niñez con parientes, es lo más frecuente, ¿no? Y este mundo visible no está consciente de ese pecado. No hay conciencia. Incluso se trata de reivindicar el pecado muchas veces, ¿no? De hacerlo ley, por ejemplo. Estamos viendo cómo se está presionando para que haya una ley de aborto integral, le llaman. Una ley de aborto integral. El presidente acaba de hablar eso. Que es necesaria una ley de aborto integral. Ya hay una ley de aborto, pero ahora se quiere una ley de aborto integral. ¿A qué se refiere eso? Bueno, integral es que cada mujer decida qué quiere hacer, si comete este hecho o no. Y es paradójico porque después veía otra noticia de una mujer joven que fue asaltada. Y ella estaba embarazada y perdió el bebé. Entonces ahora la Oficina de Derecho de la Mujer, no sé cómo se llama, tomó este caso porque es como parte de los derechos de la mujer el defender el derecho al nacimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es el que tiene derecho? No, la mujer. Entonces la mujer decide. Entonces la mujer debe hacerse cargo, ¿no? Es su decisión. Es su decisión delante de Dios. Ella debe decidir.
Son decisiones difíciles, por supuesto, difíciles. Pero para eso está un Dios todopoderoso, que Él da, ¿no es cierto?, su verdad y su palabra que nos sostiene. El mal a veces no se identifica, está escondido, está ahí oculto y está en medio de personas que son buenas, que hacen cosas buenas. Sin embargo, el hecho de no estar con Dios, el hecho de no nacer de nuevo, inevitablemente tiene un ciclo de decadencia en la vida de la persona, y el mal va creciendo porque es una semilla, y una semilla que crece si no se erradica, si no se detiene, y de una u otra forma ese mal va a dar lugar a que la persona finalmente se pierda, muera físicamente y muera espiritualmente. Necesitamos entonces esta limpieza, necesito limpiar mi conciencia, liberarme del mal. Yo no puedo hacer nada. Necesito entonces el perdón de Dios. Necesito esa cobertura, necesito este milagro del perdón de Dios sobre mi vida. Necesito ser redimido. Aunque los hechos estén, necesito un Salvador, necesito a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces viene Él, toma el pecado, lo pone ahí en la cruz y lo cubre con su sangre. La sangre que redime. Esto es un misterio de Dios. Solo en la sangre hay vida, dice la palabra. Solo en la sangre hay purificación. Un líquido. La mayor parte de la sangre es agua. Tiene otros componentes. Pero la sangre de Jesús es un agua que viene del cielo para librarnos del mal. Gracias, Señor. Ezequiel capítulo 36. Verso 25, dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Gracias, Señor. Es maravilloso ver cuando tenemos bautismo, ¿no? Y hay personas que entran temblando. No tanto porque el agua es fría, siempre nos toca el bautismo con agua bien fría, pero porque hay una expectación. La persona está realmente conmovida y a veces tiritando entera. Y luego es sumergida en esa agua y sale así como... algo nuevo ha pasado ahí. Es emocionante ver cómo todo el ser de esa persona está conmovido, está conmocionado. Se levanta ya con una libertad distinta, ¿no? Espiritualmente está hecho. El perdón de Dios está otorgado, está ahí. Entonces, obviamente, el cuerpo resiente eso y se levanta en una condición distinta, diferente. Maravilloso. Y ahí comienza entonces algo, pero hay un segundo paso. Habiendo sido limpio, lavado, dice, es necesario nacer del agua
y del Espíritu. Dos cosas fundamentales. A veces la persona recibe el Espíritu primero y otras veces el bautismo. O a veces, generalmente es al revés, ¿no? Nosotros tenemos como un procedimiento, una enseñanza para las personas que llegan a la iglesia y empiezan a conocer los rudimentos de la palabra, del Evangelio, y primero entonces hay una preparación para el bautismo, y después bautismo, y luego bautismo en el Espíritu, bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo yo encuentro que es la obra maestra del Señor. Es como el broche de oro. Yo por años, antes de convertirme, sabía estas cosas. Tuve hartos años, como 11 años. Y no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo pensaba, bueno, es que es algo muy radical, debe ser algo muy radical. Si yo recibo el Espíritu Santo, capaz que me vuelva un ermitaño o una persona que anda por ahí como caminando a 2 metros sobre el suelo. Es algo muy especial, pensaba yo, ¿no? Y coincidió en una reunión de la iglesia en que había unos predicadores y ellos oraban por la gente y dijeron, bueno, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Yo fui corriendo y una persona que no era una persona de ahí de la congregación, se para frente mío y pone su mano delante de mí y ora. Y en ese momento recibí el Espíritu Santo y empecé a orar en lengua, empecé a dar testimonio inmediatamente de que había sido lleno del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Es necesario recibir el Espíritu porque Dios dice que hay que adorarlo en el Espíritu. No basta una adoración de la conciencia, de las palabras, una oración culta, por así decirlo. No basta eso. Él busca adoradores en el Espíritu. Gente que de alguna manera no tenga el control, sino que pierda el control y que deje que el Espíritu de Dios fluya para adorar a Dios. Que sea instrumento de Dios, usado por Dios. Gracias, Señor. Y esto es fundamental porque el reino de los cielos es invisible porque es espiritual. Entonces, hay una dimensión que tiene que nacer en nosotros, que es empezar a vivir por el Espíritu. No por la razón, no por los argumentos, no por los instintos tampoco, por el Espíritu. Es diferente, es distinto. Y la persona que sea bautizado, que sea identificado con Cristo en su muerte, ¿no? Enterrarse en el agua y se levanta del agua, también dice la palabra que se identifica con Él en la resurrección. Y Romanos 8:11 nos dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Gracias, Señor. La única forma de nacer de nuevo, de tener la nueva vida, es mediante la venida del Espíritu Santo. Porque Él empieza a vivificar a la persona, empieza a darle vida, una vida nueva, una vida abundante, una vida también de señales y milagros. Pero principalmente,
una vida guiada por Dios, donde el Espíritu Santo empieza a mostrar, a enseñar, a revelar a Jesucristo en su vida. Gracias, Señor. Y bueno, fíjense, en esto, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo? Yo encuentro que es mínimo esfuerzo, realmente, porque Dios es el que hace todo. Y esto es de gran aliento, porque personas que dicen que no tener ningún mérito, que a lo mejor tienen una vida, digamos, triste, perdida, que ellos piensan que no valen nada, realmente pueden acercarse a Dios y dejar que Dios haga y que les dé una nueva vida. Nacer de nuevo es lo mejor que puede hacer una persona en esta tierra. Nacer de nuevo. Y esto es algo personal. Yo le hablo a los jóvenes, a lo mejor jóvenes que son hijos de padres cristianos y que pueden haber estudiado y haberse preparado. Ustedes tienen que nacer de nuevo delante de Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos solamente. Y cada uno de ustedes tiene que tomar esa decisión delante del Señor y decirle: Señor, me arrepiento del pecado que hay en mí. Necesito que me limpies, que me laves, y necesito que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí, Señor. Y el reino de los cielos es de los arrepentidos. Es una persona que sabe que está en deuda y que esa deuda ha sido pagada. Pero siempre queda, ¿no es cierto? El Señor pagó mi deuda. Soy libre de eso, pero Él la pagó. Tengo yo una deuda con Él. Aunque es un regalo, si a usted le hace a alguien un regalo costoso, hermoso, su corazón siempre va a quedar vinculado a esa persona, ¿no es cierto? Por el agradecimiento, ¿no? Ustedes lo van a considerar como a una persona a la cual le deben mucho, ¿no? Gracias, Señor. Y así es. Él nos da su perdón y nos da el Espíritu. Y así nacer de nuevo, poder entonces entrar en el reino de los cielos y empezar a vivir la realidad del reino, empezar a ver el reino, a que el reino se manifieste entre nosotros, y eso cambia totalmente las perspectivas de la vida, completamente. Ya no son los mismos valores, no son los mismos objetivos. Dios está primero, hay temor de Dios. No digo que a veces uno no peque, ¿no? No peca porque somos carne. La carne es un enemigo que está ahí. El mundo es otro enemigo que está ahí. Y el diablo también es un enemigo que están ahí. Pero el nuevo nacimiento nos da acceso a la limpieza de Jesucristo, a la sangre, y a que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado y arrepentimiento, y vayamos a sus pies nuevamente y le digamos: perdón, Señor, perdóname, Señor. Amén. Pongámonos de pie. Señor Jesús, te damos gracias por Juan. Te damos gracias por ese hombre especial que tú enviaste a predicar
Gracias por el testimonio de Juan que hoy día podemos nosotros ver. Sabemos que Él está en tu presencia hoy día, Señor. Y algún día le conoceremos, Señor. Gracias, Padre, por esta verdad, por este nuevo nacimiento, que no es de la carne, sino del Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que ha venido a hacer morada en nosotros, para guiarnos en el camino, para apartarnos del mal, para suplir nuestra necesidad también, Señor. Señor, yo te pido que esta congregación y los que escuchan este mensaje, nazca en ellos ese vivo anhelo, Señor, por estar en tu reino. Los que han nacido de nuevo, que honren la obra de Jesucristo en sus vidas, que le den honra a Dios con sus vidas, y los que aún no han nacido de nuevo se acerquen a tu trono de gracia, Señor, para recibir el perdón, la limpieza y el Espíritu de Dios, Señor. Queremos ser hijos del Altísimo y para ello nacer de nuevo, Señor. Todos hijos, Señor, y todos hermanos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Si hay alguna persona que aún no haya recibido a Jesucristo en su corazón y quiere hoy día venir adelante y hacer y dar este paso, puede acercarse acá. Vamos a estar orando con Filomena y con Iván por los que quieran pasar adelante.